las alteraciones numéricas cromosómicas, la más frecuente es el síndrome Down. Pero las alteraciones numéricas, principalmente trisomías, pueden ocurrir en cualquier cromosoma. Puede ocurrir en el cromosoma 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Las que vemos nosotros clínicamente es la trisomía 13, la trisomía 18 y la trisomía 21, con más frecuencia. Las otras no se ven porque la cantidad de genes que tienen los otros cromosomas es mayor, por lo tanto, tiene mucho más probabilidades de que ese nuevo embrión tenga material extra y este no progrese, ¿no? Y es así que, por ejemplo, el cromosoma 21, es uno de los cromosomas que tiene pocos genes, ¿no? Más o menos aproximadamente unos 200 y tantos genes, ¿no? Entonces, pero si fuera este cromosoma 21 más largo, probablemente no veríamos clínicamente, ¿ok? Las trisomías se producen por una no disyunción, ya sea en meiosis 1 o meiosis 2. La mayoría de las veces es en meiosis 1 y la mayoría de las veces es de origen materno. La mayoría de las veces. Esta no disyunción, lo usual es que de esta oogonia o espermatogonia forme gametos unisómicos o normales, vamos a decir. Y cuando forma disómicos, estos son los que van a predisponer o los que van a formar las aneuploidías, ¿no? O las trisomías. Las aneuploidías pueden ser trisomías, monosomías o triploidías. Entonces, estas aneuploidías, un ejemplo es que uno de los gametos, en vez de tener 23 cromosomas, tiene 24 cromosomas. ¿Ok? O sea, este es disómico para un cromosoma. Específicamente en la formación del síndrome Down, cada uno de los gametos en teoría debería entregar solamente uno de cada cromosoma, ¿no? Uno del 1, uno del 2, uno del 3, uno del 4. Y en la trisomía 21, lo que pasa es que uno de los gametos, en vez de llevar solo un 21, lleva dos 21, más el otro que venía en forma normal, serían 3 21, o sea, trisomía, por eso es una trisomía 21. La trisomía más frecuente en abortos es la trisomía 16. Más o menos el 50% de los abortos son alteraciones aneuploides o alteraciones cromosómicas, o ya sea trisómicas o monosómicas. Ahora, de las trisomías las más frecuentes, si bien son estas 13, 18 y 21, pero estas son aneuploidías o trisomías autosómicas. Sin embargo, las trisomías en los cromosomas sexuales son más, digamos, frecuentes en su conjunto y se ven con algo de frecuencia, ¿no? Como por ejemplo las mujeres XXX, y la frecuencia es de 1 en 800 mujeres. Por lo tanto, incluso este tipo de anomalía no sería considerada una enfermedad rara o huérfana. Una enfermedad rara o huérfana, para que sea así, tiene que tener una frecuencia de 1, mayor de 1 en 2000. El XY, que son los Klinefelter, también es frecuente, 1 en 700, y el XYY 1 en 800. ¿Cuándo se hace el diagnóstico de estas enfermedades? Generalmente, muchas veces es en forma casual, en niños, porque no tienen manifestaciones clínicas externas, no tienen alguna anomalía, como por ejemplo los Klinefelter. A veces pueden tener algunos casos micropene o pene poco desarrollo sexual, criptorquidia, pueden tener hipospadia, pero
la mayoría de pacientes que tienen el síndrome de Klinefelter se hace el diagnóstico porque tienen infertilidad. O sea, tienen infertilidad, se hacen el estudio cromosómico y se le hace el diagnóstico de Klinefelter. Y lógicamente estos pacientes tienen asospermia, ¿no? Entonces, al hacer el estudio se encuentra asospermia y se hace el estudio cromosómico y sale este resultado. Algunas veces, algunas mujeres se hace también el diagnóstico de XXX, que son las también antes llamadas las superhembras. Este diagnóstico, por ejemplo, nosotros hicimos a una señora que tenía una familia, tenía nietos, una vida normal. Era una señora que cuando estaba haciendo la residencia en el Almenara, ella tenía poliposis colónica. Nos llamaron para hacer el diagnóstico de la poliposis colónica. La poliposis colónica familiar se produce por una mutación en el gen APC. De hecho, sea de paso, esto es una de las preguntas que también suelen hacer, ¿no? Nos hicieron la interconsulta para que hagamos el diagnóstico genético, pero nosotros no teníamos las herramientas para hacer. Sin embargo, la asistente sugirió hacer el cariotipo, le hicimos el cariotipo y salió triple X, ¿no? O sea, pero no tenía nada que ver con la poliposis colónica. La señora tenía como 80 años y su vida fue completamente normal, incluso tenía, como les decía, hasta hijos, ¿no? El XY es un tipo de trisomía a nivel de los cromosomas sexuales y son pacientes que algunas veces pueden tener dificultades en el aprendizaje en relación a sus hermanos, ¿no? Pero generalmente pueden tener un coeficiente normal, entonces también son hallazgos. Algunas veces, mejor dicho, antes se pensaba de que estos pacientes eran agresivos, eran, digamos, con una mayor predisposición a la agresividad o a cometer actos delictivos, pero esto se ha descartado. Las monosomías son alteraciones genéticas cromosómicas que clínicamente casi son imposibles de ver en un niño, porque las monosomías autosómicas, me refiero, monosomías autosómicas son casi imposibles. La única monosomía, digamos, que vemos con frecuencia es la monosomía del X, o sea, el síndrome Turner. Pero ver una monosomía del 21, ver una monosomía del 1, etcétera, no vamos a ver, salvo de que sea mosaico. O sea, que tenga células normales. La triploidía quiere decir de que tiene 3 sets, o sea, 3 copias de cada gen, de cada cromosoma, ¿no? O sea, tiene 3 del 1, 3 del 2, 3 del 4, etcétera, etcétera. Entonces, si uno multiplica, sería 69 cromosomas. Estas son las anomalías cromosómicas estructurales. Se puede ver de lesiones, ¿sí? Transposiciones, o sea, una parte de en la de lesión ha habido una ausencia de una parte cromosómica, o sea, le falta un pedacito. La transposición quiere decir de que de este brazo P ha pasado a este brazo P, pero de otro cromosoma. La translocación puede ser recíproca, o sea, que ha habido intercambio de material genético de un cromosoma a otro, o sea, una parte del brazo, en este caso, una parte del brazo P de este cromosoma ha pasado a este otro y ha intercambiado con este otro cromosoma, ¿no? Pero no ha habido pérdida de material genético, por eso muchas veces estas translocaciones son lo que se llama balanceadas, ¿no? Las inversiones quiere decir de que la ubicación normal de este telómero estaría hacia arriba, pero se vería, digamos, hacia abajo, ¿no? Este es un ejemplo, pero digamos, al momento de hacer el estudio es un poco más complejo. Discénteros quiere decir de que tiene dos centrómeros. En anillo, lo que ha pasado es que ha habido una pérdida de los telómeros, y los telómeros son regiones pegajosas y van a formar estos anillos, ¿no? O sea, este es un telómero P y este es un telómero Q y ha formado un anillo. Al haber pérdida de material genético, probablemente esta persona tenga algún fenotipo especial, ¿no? Y generalmente cuando hay pérdida de material genético, el fenotipo más frecuente es una discapacidad intelectual.
o antes llamado también retraso mental. La discapacidad intelectual, con las técnicas actuales, se puede hacer el diagnóstico de origen genético hasta en el 80% de estos, ¿no? O sea, toda discapacidad intelectual tiene que ser evaluado en un servicio de genética. Los isocromosomas quiere decir de que todos los cromosomas tienen un brazo P y un brazo Q. ¿Qué quiere decir un isocromosoma? Quiere decir de que en un determinado cromosoma, en vez de tener P y Q, tiene o dos P's o dos Q's. Eso se llama isocromosoma, ¿no? Iso, igual, y cromosoma. Algunos biólogos, genetistas especialmente, llaman mutaciones también a estas alteraciones cromosómicas. Nosotros tratamos de diferenciarles en alteraciones cromosómicas y mutaciones, o alteraciones citogenéticas. Las mutaciones son aquellas que se producen en los mismos genes. Los genes es un número de nucleótidos determinado con una función específica en la producción. Generalmente lo que nos han enseñado en biología celular y molecular en la producción de proteínas, pero también en la producción de ARN. O sea, puede haber un gen que va a producir un ARN determinado, pero este ARN no tiene una función de formar un polipéptido, sino este ARN tiene una función de control, digamos, en otra parte del genoma para la producción o para el control, digamos, de un polipéptido determinado. La mutación es el cambio en la secuencia nucleótida de un gen por sustitución, es decir, un nucleótido se cambia por otro, es decir, una citosina por guanina, una timina por etcétera, ¿no? Por adenina, etcétera, etcétera. Esto puede ser de dos tipos, transición y transversión. Transición quiere decir que se ha cambiado una purina por una purina, y transversión quiere decir que se ha cambiado una base purínica por una pirimidínica. De lesión, ha habido una ausencia o falta, digamos, un nucleótido, 1, 2, 3, etcétera, e inserción es una alteración, una mutación que ha habido un nucleótido, puede haber 1, 2, 3 nucleótidos extras. Esto es un esquema donde se ve un gen salvaje o normal. La sustitución quiere decir que ha habido un cambio de guanina por, en este caso, por timina. La deleción se ha eliminado esto, y la inserción se ha aumentado estos dos nucleótidos, ¿no? Como les decía, un gen está formado por exones e intrones. Estos exones e intrones son, cada uno de estos, cada exón, digamos, tiene 3 nucleótidos, y por lo tanto cada exón va a formar un determinado aminoácido, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, hay un exón y este es un intrón. Entonces la secuencia determinada de estos 3 exones va a formar un determinado aminoácido, ¿no? Cada aminoácido no tiene un solo tipo de secuencia nucleótida, puede tener diferentes secuencias para la formación de determinado aminoácido. Cuando en este caso ha habido una mutación, ha habido un cambio de esta timina, probablemente este exón va a formar otro aminoácido, y al insertarse otro aminoácido en esta cadena polipeptídica, puede ser de que este aminoácido tenga una función digamos, no alterar mucho la proteína, y esta mutación no provocar un fenotipo especial. Pero este aminoácido puede ser tan importante que va a modificar este polipéptido y provocar una alteración en esta proteína, ¿no? La mayoría de las mutaciones, o mejor dicho, generalmente pensamos que las mutaciones son que las proteínas no están presentes, o están presentes y tienen una función anormal, y generalmente en menos. Pero eso no es cierto, ¿no? Estas mutaciones, algunos polipéptidos, algunas proteínas, podemos tener función en más, es decir, si tienen una función determinada en producir algún tipo de vía metabólica, esta vía metabólica algunas veces aumenta, ¿no? O se expresa en más. Esto seguimos hablando de esto en delesión, cuando hay ausencia, pero como se dan cuenta, ha habido un corrimiento, ¿no? Ha corrido este exón, o sea, hay adenina, timina, guanina, aparentemente va a formar el mismo aminoácido, pero después, o sea, en el siguiente exón va a formar otro tipo de aminoácido porque está la secuencia alterada, o sea, ha corrido, ¿no? Y en la inserción también sucede lo mismo. ¿Y esto para qué? Para entender estos tipos de mutaciones. Mutaciones de cambio de sentido son mutaciones que también le llaman missense mutation, y generalmente incluso en algunos libros en español colocan de esta manera, y se produce por transversión o transición, o sea, por una sustitución.
Mutaciones del cambio de lectura, o sea, al ver, como les mencionaba, al haber una ausencia o al haber un corrimiento de esta lectura, se cambia esta, ¿no? Por eso dice cambio de lectura. Y la mutación terminadora quiere decir, nosotros en nuestro genoma tenemos una secuencia determinada, donde esta secuencia determinada, cuando está presente en la codificación de un polipéptido, si está presente esta codificación en este exón, termina la codificación. Y ya el polipéptido sale y tiene su función. Pero si existe una mutación que se produce en el medio, el polipéptido se va a estancar y ya no va a producir el resto de polipéptido, y esta proteína va a salir y va a tener una función anómala. A eso se llama mutación terminadora o nonsense mutation. Esto solamente es para mostrarles que este es un estudio en electroforesis y que el ADN se utiliza bastante en lo que es paternidad, y la, digamos, seguridad que se tiene para la detección de esto es de un 99,9%, ¿no? Este es un corrimiento en un gel de electroforesis, y se compara digamos, los diferentes digamos, fragmentos de ADN. Estos ADN, lo que se hace es se fragmenta, y cada uno de nosotros tiene un tipo, digamos, de fragmentación especial, y se compara, ¿no? Madre, hijo, y después se hace el análisis para ver si son estos compatibles o no. Una mutación, entonces, ya creo que hemos hablado mucho sobre la parte teórica. Entonces, una mutación en la que una base reemplaza a otra, dando lugar a un codón diferente que codifica una proteína con un cambio de aminoácido, se denomina como les decía, sustitución con cambio de sentido. Sustitución sinónima quiere decir que en el caso que les mostraba en el primero, que ha habido un cambio aparentemente ha habido una deleción, ha corrido la guanina, pero la secuencia es la misma, ¿no? Entonces el aminoácido que se va a producir es el mismo. O sea, a eso se llama sustitución sinónima. Mutación somática es aquella mutación que se produce no en el gameto, ni digamos, o que se ha transmitido de una generación hacia el gameto, lógicamente, ¿no? Sino es una mutación que se produce posterior a la formación del ser. Un ejemplo de esto son las células cancerígenas, ¿no? Son mutaciones somáticas. La pregunta 28 dice: la incapacidad de los cromosomas homólogos para separar en el estadio de anafase va a dar lugar a euploidías, normal, no. Translocación es una alteración estructural. Acá está hablando de cromosomas homólogos, probablemente sea una alteración numérica. Isocromosoma es una alteración estructural. Acá igual, isocromosoma la respuesta sería hiperdiploidías. Una de las siguientes no es una alteración cromosómica estructural. Inversión sí es una alteración cromosómica estructural, como se acuerdan. Deleción también es una alteración cromosómica estructural. Translocación también, cromosoma en anillo también. La triploidía es una alteración no estructural, es numérica. Las numéricas son entonces las monosomías, las trisomías y las triploidías. También puede haber tetraploidías, ¿sí? O sea, en vez de tener 69 cromosomas, tiene 92 cromosomas. Esas son las preguntas que, digamos, personalmente no las haría, ¿no? Porque tenemos más o menos 7000 enfermedades genéticas, y aprenderse las 7000 qué tipo de herencia es difícil, ¿no? Sin embargo, como les decía,
vamos a utilizar la lógica que les hablaba sobre recesivo y dominante para poder encontrar y diferenciar y poder responder estas preguntas, ¿no? Entonces esta decía, ¿cuál de las siguientes enfermedades digestivas no tiene herencia autosómica recesiva? Enfermedad de Dubin-Johnson, enfermedad de Gilbert, la poliposis crónica familiar, Crigler-Najjar tipo 1 y Crigler-Najjar tipo 2. Si nos acordamos de gastroenterología, Dubin-Johnson, Gilbert, Crigler-Najjar tipo 1 y Crigler-Najjar tipo 2 son enfermedades que están relacionadas al metabolismo de la bilirrubina. Si es bilirrubina, es un metabolito. Y si son metabolitos, es un error innato del metabolismo o un tipo de error innato del metabolismo, por lo tanto es de herencia autosómica recesiva. La poliposis colónica familiar es una enfermedad genética que produce pólipos en el colon y que hay muchos tipos, digamos, claro, muchos tipos de poliposis colónica familiar, y uno de ellos es por la mutación en el gen APC. Esta es una enfermedad autosómica dominante. Y esta enfermedad poliposis colónica familiar produce un riesgo de cáncer en el colon. Solamente para acordarnos, herencia autosómica recesiva, lo que les decía en el gráfico, necesariamente para las enfermedades autosómicas recesivas, los dos padres tienen que ser portadores de la mutación rojo-rojo, ¿sí? Y para que una persona tenga una enfermedad recesiva, los dos alelos o los dos genes tienen que estar mutados, ¿sí? Y tienen que provenir de ambos progenitores. Y la probabilidad en cada embarazo es, si hacemos este juego, es del 25%. Una de las enfermedades autosómicas recesivas es la fibrosis quística. En el país, lamentablemente, digamos, no tenemos las posibilidades para hacer el diagnóstico molecular. En otras partes ya se utiliza con mucha frecuencia, pero lamentablemente no hay apoyo, ¿no? Como en todas las especialidades, y más en esta, no hay el apoyo suficiente para apoyar en el diagnóstico y eventualmente en algún tipo de terapia, ¿no? La fibrosis quística es una enfermedad que produce principalmente daño a nivel de los pulmones, pero también puede provocar en algunos pacientes infertilidad. Se puede ver en varones o mujeres. Ahora, otra cosa importante también en las enfermedades autosómicas es que se puede ver en varones y mujeres, ¿no? O sea, para poderlo diferenciar. Esta pregunta creo que ya les había mencionado. La enfermedad que se hereda de forma autosómica dominante y cuya alteración se localiza en el cromosoma 4 es la corea de Huntington. La huntingtina está ubicada en el cromosoma 4. O sea, aprenderse de estas tantas mil enfermedades, dónde está ubicada cada gen y en qué cromosoma está, es una marcianada, ¿no? Pero digamos, la corea de Huntington, la enfermedad de Huntington, es una de las primeras enfermedades que se estudió bastante, y esto es una enfermedad que se produce no específicamente por una mutación en la misma secuencia que va a producir, digamos, el polipéptido, ¿no? Se produce en una región donde algunos genes tienen una repetición de nucleótidos, específicamente 3 nucleótidos, ¿no? Entonces, normalmente nosotros tenemos un gen, específicamente la huntingtina. Esta huntingtina en una parte tiene una repetición de nucleótidos que lo normal en las personas es hasta cierto número. Cuando pasa esta repetición, que es normal, y son repeticiones que no tienen digamos, no va a formar un aminoácido determinado, sino solamente es de tipo estructural, ¿no? Cuando pasa este número, se produce la enfermedad. Esta enfermedad es frecuente, se ve en todas las poblaciones. Una de las personas que en el país incluso hace el diagnóstico en forma todavía
de investigación y no está disponible, digamos, que uno si quiere hacerse la prueba no está disponible, pero en forma de investigación es la doctora Massetti en el Instituto de Ciencias Neurológicas, ¿no? La enfermedad de Rendu-Osler es una enfermedad que produce telangiectasias. El déficit de alfa-fetotripsina es una enfermedad metabólica. La glucogenosis es una enfermedad donde hay una alteración en la acumulación de glucógeno. Es una enfermedad también recesiva. La enfermedad de Niemann-Pick es una alteración en los glicoesfingolípidos. La enfermedad de Niemann-Pick tipo C es una hay diferentes clases, ¿no? Hay A, B, C. La C tiene tratamiento, actualmente hay tratamiento para esta enfermedad, digamos, es una de las pocas enfermedades genéticas y de las enfermedades metabólicas que existe tratamiento y en el Perú está disponible. Son personas que progresivamente hacen ataxia, hacen parálisis supranuclear. Normalmente estos pacientes, si yo les digo que sigan la mirada hacia con el dedo, no lo llegan a hacer, ¿no? Y es una enfermedad neurodegenerativa, o sea, cada vez va perdiendo por la acumulación de estos glicoesfingolípidos. Sin embargo, si hacemos un diagnóstico en forma precoz, se puede dar un medicamento que estabilice a estos glicoesfingolípidos y se detiene la enfermedad. En esta pregunta es la B. Herencia dominante, como les decía, riesgo de recurrencia 50% para que nos acordemos. ¿Cuál de las siguientes enfermedades cutáneas se transmite de forma autosómica dominante? Si nos acordamos, las proteínas que están en nuestra piel generalmente son de estructura, ¿no? Entonces la mayoría de enfermedades que se manifiestan a nivel dérmico son autosómicos dominantes. Enfermedad de Ehlers-Danlos es una enfermedad heterogéneo genéticamente, es decir, no tiene una sola causa, tiene diferentes. Una de las más frecuentes que se observan clínicamente y que van al consultorio es la hiperlaxitud articular. Hay muchas personas que tienen la hiperlaxitud articular, es más, o sea, podemos clasificarla como enfermedad de Ehlers-Danlos tipo 3, pero que, digamos, no hacen gran cosa, ¿no? O sea, solamente tienen hiperlaxitud de las hiperlaxitud de las articulaciones. Hay criterios clínicos para hacer el diagnóstico. La ictiosis vulgar, bueno, es una enfermedad que produce ictiosis, el edema angioneurótico de Kinke y la epidermolisis congénita o epidermolisis bulosa, que da, bueno, que también es heterogéneo genéticamente, ¿no? Entonces, pero todas estas tienen herencia de forma autosómica